Muy buenos días a todas y todos. Me gustaría pedirles a nuestras y nuestros panelistas si pueden prender sus cámaras solamente para la parte de inicio y dar la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Paula Klenner y en nombre de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO y la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, les damos la bienvenida a lo que es ya la 16ª sesión de la serie de webinarios web de seminarios web, perdón, no dejar a nadie atrás en tiempos de la pandemia del COVID-19. Como ustedes ya saben, porque probablemente ya han participado, veo algunos nombres que se nos han repetido en las sesiones anteriormente. Esta serie está inspirada en el principio central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Educación 2030, destacando la prioridad de mantener el foco en las personas más vulnerables e históricamente marginadas en este contexto de crisis. Y tiene por objetivo principal apoyar a los ministerios de educación y a los diferentes actores educativos para el desarrollo, gestión y diseminación de evidencia que informe la respuesta educativa, no solamente la inmediata, sino también las acciones de mediano y largo plazo en la crisis actual. Esta serie está siendo implementada en colaboración con el Grupo Regional de Educación, que se encuentra coliderado por UNICEF y Save the Children. El foco de esta nueva conversación del día de hoy probablemente es uno de los temas más solicitados en nuestros eventos, junto al tema de la evaluación, que tiene que ver con los procesos de priorización curricular que se han llevado a cabo o están en proceso de implementación en el marco de la respuesta educativa al COVID-19. Y la sesión de hoy tiene principalmente tres objetivos centrales. Por un lado, identificar estrategias e iniciativas que son utilizadas para la priorización y ajuste curricular. En segundo lugar, conocer las estrategias para la recuperación de aprendizaje en países que ya han abierto sus escuelas, centrándose en los grupos más vulnerables, y discutir los principales desafíos y oportunidades en relación con el currículo de emergencia. Quisiera además saludar, bueno, tenemos personas conectadas vía Zoom, pero también por YouTube, para el abordaje de este tema y en términos de estructura del seminario web, estará dividido en una introducción temática que la va a realizar mi colega Ruth Custode de UNICEF. Luego tenemos la presentación de autoridades y actores educativos claves de diferentes países de la región. Y finalmente tenemos una sección de preguntas y respuestas y ya el último punto es el cierre, ¿no? Quisiera recordarles que para las preguntas y respuestas, en el caso de Zoom hay una sección abajo de su pantalla dedicada. Les pedimos puedan realizar todas sus preguntas en esa sección indicando a quién o quiénes están dirigidas. Y en el caso de YouTube, por favor, presenten sus preguntas en el chat, indicando también a quienes van dirigidas, pero ahí mi colega Carolina Jerez va a ir transmitiéndolas para que podamos consolidarlas y transmitirlas a nuestros y nuestras panelistas. No quiero retardar más el inicio. Para hablarnos sobre los aspectos claves del currículum de emergencias, tenemos a Ruth Custode, quien es especialista de educación en emergencias de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Bienvenida, Ruth, un gusto tenerte el día de hoy acá con nosotras y nosotros. La cámara y el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, Paula. En primer lugar, muy buenos días a todos y todas. Para mí, como siempre, es un gusto compartir con nuestros seguidores y con todo este grupo que cada semana realmente va tomando discusiones muy interesantes que nos ayudan en nuestro trabajo y que guían el accionar, sobre todo en la respuesta a esta pandemia. Quiero compartir brevemente con ustedes algunas puntualizaciones y algunas apreciaciones de a qué nos referimos cuando hablamos de un currículo en situaciones de emergencia y cuáles son algunos de los principales desafíos que encontramos cuando hablamos de este currículo. Entonces, permítanme compartir mi pantalla. Espero que la están viendo la pantalla Sí, completa. pero debes poner arriba el cambio de display. Ah, ok, sí. Ruth, Perfecto. te voy a hacer una pequeña interrupción solamente para comentar que a fin de disminuir las interrupciones que yo les haga a sus presentaciones, van a ver que mi pantalla se apaga y se va a prender mi cámara cuando les queden 2 minutos de presentación, así disminuimos con mayor elegancia la interrupción a sus presentaciones. Así que me van a ver Perfecto. aparecer en ese momento. Muchísimas gracias, Ruth. Gracias, Paula. Entonces, en honor al tiempo, voy a tratar de ser muy rápida
Vamos a ver brevemente de qué hablamos cuando hablamos de estas adaptaciones curriculares en situaciones de emergencia, y para ello vamos a empezar con cuál es la... Ruth, te dejamos de escuchar. Creo que algo pasó con el micrófono. ¿Podemos intentar conectándolo y desconectándolo de nuevo a la computadora? ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos. Sí. Vamos a tratar sin los audífonos. Creo que esta semana los audífonos no han sido mis amigos. Entonces, déjenme de nuevo hacer esto. ¿Están viendo la pantalla completa? Todavía no, tienes que cambiar el display. Ahí está, perfecto. Ok, perfecto. Entonces voy a hacerlo sin los audífonos y espero que me escuchen bien. Entonces, hablaba de los desafíos y hablaba de que en temas de, empezando por la definición de currículo, es muy difícil definir un currículum y cada país tiene sus propias definiciones. Entonces, yo no me voy a atrever a usar a dar una definición, pero voy a usar una de las definiciones de los diferentes currículums que hay. Y tengo la definición del currículum de Venezuela, por ejemplo. No sé tampoco si esta es la última definición, pero lo que nos explica el currículum no es más que una guía que tiene orientaciones, ¿sí?, metodológicas que nos van a dar una coherencia y una pertinencia a ese proceso educativo. Por supuesto, tiene que tener objetivos, tiene que tener métodos, actividades, y también nos tiene que decir el modo en que nos permitirán cumplir lo que queremos hacer con ese currículum. En el caso del currículum, por ejemplo, que pongo yo aquí como ejemplo, la idea es una formación integral del ser humano y la incorporación activa de ese ser humano de manera comprometida y responsable. Ese, como les digo, es una de las definiciones, hay muchas otras, pero eso solamente para poder ejemplificar lo que queremos ver a continuación. Y es por qué el currículo de emergencia es tan importante. Y para hablar de eso tenemos que hablar de los impactos, ¿no? Y de cuál es el papel del currículum. Entonces, durante una emergencia, todo el sistema de soporte generalmente de los niños, de los adolescentes, de los maestros, se cae. Lo vemos muy claramente en los casos de un desastre, de un terremoto, de una inundación, donde se destruyen las escuelas, donde se destruyen los materiales educativos, donde no se puede llegar a la escuela. Es mucho más difícil ver esa interrupción en el caso, por ejemplo, de lo que estamos enfrentando ahora, que es la pandemia. Y entonces, en ese sentido, el currículum desempeña un papel bien importante porque nos permite abordar otras necesidades, ¿sí?, que son las necesidades que da la emergencia. Si yo me centro en la emergencia del COVID, nos va a permitir ver necesidades de salud, de protección y de seguridad. Este currículum tiene que integrar, por ejemplo, todos los protocolos de los que estamos hablando, tiene que integrar todos los elementos de seguridad y de salud. ¿Por qué también es importante ese currículo de emergencia? Porque ese currículo de emergencia también nos va a permitir unos cambios de comportamiento. En este caso, bueno, el principal, tenemos que aprender a mantener un distanciamiento físico, a usar las mascarillas, por ejemplo. Entonces, nos va a permitir esto, nos va a permitir también los temas de tolerancia e inclusión. Estamos viendo que ya se ven casos de discriminación para las personas que tienen el virus. Entonces, ¿cómo logramos a través del currículum esto? Y sobre todo porque nos permite aprendizajes experienciales y nos permite desarrollar habilidades para la vida. Y creo que esto ha sido muy evidente en lo que hemos estado viendo durante estos últimos meses con nuestra respuesta a la emergencia del COVID. Entonces, si hablamos de todo esto, hablemos entonces de cuál sería la definición de un currículo de emergencias. Entonces, un currículo de emergencias no es nada más que una herramienta pedagógica igual que la del currículo normal, pero ¿qué tiene diferente? Que tiene que responder a necesidades y demandas de aprendizaje dependiendo de la emergencia, ¿sí? Entonces, dependiendo de las capacidades, de las necesidades que existan, ese currículum va a tener que irse adaptando.
¿Qué va a buscar? Minimizar esos riesgos, pero sobre todo, lo más importante, garantizar la continuidad del derecho a la educación. Eso es lo fundamental. Pero para poder hacer esa garantía también tiene que promover dos cosas importantes, que son la resiliencia y el desarrollo de su potencial máximo. Entonces, tenemos que también tomar en cuenta estas particularidades del currículo de emergencia. Y entonces vamos a ver cuáles son las características del currículo de emergencia. Y esa es una de las preguntas del millón, como yo digo. El currículo de emergencia no es un currículum para siempre, es un currículum transitorio, es un currículum que tiene que ser contextualizado, es un currículum formal, ¿sí? Porque es un currículum que se tiene que planificar, que se tiene que organizar. Es compensatorio porque en este caso va a tener que compensar todos esos aprendizajes o todo ese tiempo perdido. Es un currículum participativo, generador, ya lo habíamos hablado, garantiza la continuidad. Tiene que estar enfocado en derechos, tiene que ser intercultural y tiene que ser inclusivo. Y en ese sentido tenemos que diversificar nuestras respuestas para poder lograr esa inclusividad. Y sobre todo, al ser un currículo de emergencia, seguramente no vamos a poder abarcar todo lo que teníamos en el currículo normal, entonces tiene que centrarse en las competencias básicas. Y algo bien importante que a veces a los maestros nos cuesta, ¿no? Tiene que ser práctico, tiene que ser flexible, tiene que ser realista y alcanzable. Si nosotros pretendemos que los niños en las modalidades a distancia continúen sentados 8 horas como lo hacían en las horas de clase, eso va a ser imposible. Entonces tenemos que ser realistas, tenemos que ser flexibles y tenemos que entender que ese currículo también tiene que tomar en cuenta otros aspectos como los aspectos de apoyo psicosocial. Y obviamente tienen que ser parte del currículum porque si no son parte del currículum no se hace. ¿En qué se va a intervenir cuando se interviene en el currículo de emergencias? Se interviene en el programa de estudio, tiene que haber un programa de estudio mínimo, se tiene que intervenir en los materiales educativos y obviamente se tiene que intervenir en esa formación de los docentes y de los facilitadores que van a implementar ese currículo. Si solo intervenimos en uno de estos tres, pues no habremos hecho bien la tarea. Se tienen que intervenir también los materiales, pues se tienen que adaptar los materiales, se tienen que incorporar en este caso contenidos de salud, de protección, como habíamos hablado, ¿sí? Para poder lograr llegar a los resultados que queremos. Y luego, ¿qué tenemos que considerar? Ya con esto voy terminando, pero tenemos que considerar cuál es el contexto. Tenemos que considerar cuáles son las necesidades específicas. No serán las mismas necesidades las de un niño en un entorno urbano que tiene acceso a una plataforma a de un niño en el sector rural. Entonces, ¿cuáles son las necesidades específicas? Bien importante, el currículum, así sea en modalidad a distancia, tiene que tener una rutina, tiene que dar, ¿por qué una rutina? Porque eso le da al niño, al adolescente, le da un sentido de normalidad y de pertenencia. Y lo que busca el currículum de emergencia es justamente lograr restaurar ese sentido de normalidad lo antes posible. Tiene que lograr esa conducta, y eso es una de las cosas más difíciles. ¿Cómo logramos esa conducta relacional? ¿Cómo logramos ese proceso de socialización a distancia, a través de una pantalla, a través de un mensaje de texto? Y tiene que ser creativo, definitivamente. Y en eso creo que, bueno, los maestros somos muy creativos. ¿Qué más tiene que tener ese currículum? Tiene que tener juego y humor, indispensable. La mejor forma de aprender, lo hemos comprobado, es a través del juego, a través del humor. Tiene que centrarse en lo básico. Cuando hablamos de competencias básicas, generalmente hablamos de la lectoescritura, de la aritmética básica y de todas aquellas cosas que se tienen que priorizar para que ese niño pueda ser promovido al grado inmediato superior. Habilidades para la vida, temas de género, temas culturales, temas de idiomas. El currículum tiene que estar en el idioma local, en el idioma en que los niños hablan. Y el currículo de emergencia no solamente piensa en los niños que están en la escuela, también piensa en aquellos que no están en la escuela y cómo hay esas alternativas que pueden llegar a estos niños. Y bueno, para terminar, en las diferentes emergencias en las que hemos estado, hay varios desafíos que se presentan. El principal, la coordinación. Hay muchos problemas de coordinación entre el gobierno, las comunidades, los actores. Nuestra recomendación, esa coordinación tiene que darse desde el día 1 y tienen que participar todos los actores de la comunidad educativa. Padres de familia, maestros, comunidades, personal y los estudiantes, obviamente.
tienen que buscar un ambiente educativo seguro y protector. Otro de los grandes desafíos es cómo hacer que esta educación sea inclusiva, relevante, ¿sí? Y que sus respuestas sean diferenciadas. Y obviamente, algo bien importante, el financiamiento. Necesitamos asegurar ese financiamiento y ese es uno de los principales desafíos cuando lamentablemente en muchos de los países vemos que los presupuestos de educación se van reduciendo. Otro de los grandes desafíos, cuáles son las modalidades de aprendizaje y cómo implementar los protocolos para poder garantizar operaciones escolares seguras. ¿Cuáles son la selección de estos aprendizajes prioritarios que sí o sí se tienen que dar para que el niño pueda ser promovido y cómo evaluamos eso? Y yo sé que ya hemos hecho algunos y vamos a hacer varios más de temas sobre evaluación, por eso no me voy a detener ahí. La disponibilidad y capacitación de los maestros. Miren, es importante en esta ecuación también hablar de los maestros y hablar de cómo se sienten los maestros, cuáles son las necesidades de los maestros y cuál es la disponibilidad y la capacitación que necesitan. Y obviamente el desafío más grande hoy en día es cómo logramos el acceso no solo a las plataformas, sino también a las otras modalidades en las que podemos trabajar. Bueno, he corrido realmente, me podría quedar mucho más tiempo en esto, pero creo que con esto les he dado como las principales líneas en las que deberíamos pensar cuando hablamos del currículo de emergencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ruth. No fue necesario que prendiera mi pantalla y eso demuestra lo disciplinada que fuiste con el tiempo. Muchísimas gracias. Creo que mostraste algunas señales además respecto no solamente al currículum, sino al currículo relacionado con los otros estamentos y que el currículum no opera solo, ¿no? Y eso es uno de los elementos que han estado priorizándose en las conversaciones últimamente, cómo en el fondo apoyamos desde los diferentes sectores y estamentos la implementación curricular sin dejar de lado también la priorización de aprendizajes. Para profundizar en este tema tenemos invitadas e invitados muy diversos en términos regionales. Agradecemos además que ya somos más de 900 personas conectadas en ambas plataformas y yo he contado ya más de 17 países presentes, no solamente de actores educativos en general, sino de maestros, de profesionales de ministerios de educación y algunas embajadas incluso, así que le damos la bienvenida a todas y todos ustedes. Para continuar la conversación nos acompaña el día de hoy la señora Rosángela Orozco, quien es viceministra de Educación de Venezuela, para introducir el tema. Mucho gusto, Rosángela, agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy. El micrófono y la cámara es todo suyo. Rosángela, perdón, tiene el micrófono muteado. Ahora, muy buenos días perfecto. A todas y a todos y donde sea, buenas tardes, buenas tardes. Desde Venezuela, un saludo fraterno de parte de nuestro ministro que hasta anoche lo tenía agendado. Hemos contado frecuentemente con el apoyo de la UNESCO, de la UNICEF, de Chile en todos los procesos de formación para el cierre del año escolar a distancia por el tema de la pandemia. Y bueno, y justamente en este momento vamos a la segunda fase del programa que diseñamos, que se denomina Cada Familia una Escuela en nuestro país para garantizar, si queremos vamos a la siguiente lámina, que es un mensaje que nos da nuestro ministro en este proceso de reflexión. Debemos encontrar la armonía entre el derecho a la salud y el derecho a la educación permanente, de parte de nuestro ministro Aristóbulo Istúriz, ministro del Poder Popular para la Educación en nuestro país. Y en este orden de ideas, nosotros realmente nos sentimos orgullosos y sinceramente acompañados de parte del clúster de educación, de la UNESCO, de la UNICEF y del Chile para poder seguir desarrollando este plan. Hasta este momento hay unas mesas de trabajo vía online, digital, y a través de correos y de diferentes plataformas, pero no presenciales, donde estamos construyendo la nueva etapa para el inicio del año escolar, que es en septiembre para la educación inicial, primaria, especial, y para media general y técnica el mes de octubre. Entonces aquí tenemos algunos elementos donde el currículo de nuestro país, el currículo de la educación
venezolana se centra en la escuela, la familia y la comunidad, que son centros fundamentales, es una alianza estratégica y ahora más en pandemia lo hemos visto cómo se ha articulado garantizar la protección, la seguridad, la vida, la salud y la alimentación. Y estos han sido actores fundamentales y nosotros planificamos el currículo en función también de que cada uno de estos actores del quehacer educativo se vean vinculados, y no solamente en este momento, sino permanentemente. Una familia que acompaña a la escuela, la comunidad organizada, el poder popular, las comunas, los consejos comunales, también la sociedad civil, nos ha permitido a nosotros que siempre hemos asumido un liderazgo en los procesos formativos y educativos. Ahora bien, en este plan siguen siendo partes protagonistas en los momentos de recolección de procesos de evaluación, como el portafolio, etc. Tenemos múltiples plataformas para que las hemos empleado y las vamos a seguir empleando, ya que Venezuela tiene un territorio diverso, amplio, hay fluvial, tenemos nuestras poblaciones indígenas, tenemos caseríos, asentamientos campesinos, entre otros, y por eso, además de las dificultades que tenemos también con el Internet, hoy en día se ha hecho un esfuerzo importante. Nuestro presidente inició con el plan Canaima, que es la entrega de portátiles lácteos para niños y computadoras lácteos para docentes y también tabletas para adolescentes de forma gratuita. Ya llevamos más de 6 millones de ese tipo de recursos y de medios entregados, pero sabemos que tenemos dificultades con el Internet y por eso nos ha hecho ser un programa que use múltiples plataformas. Desde Cada Familia en una Escuela va, desde la radio, la plataforma virtual, que es un sitio web que tenemos en la página del Ministerio, donde semanalmente se pone lo que diseñamos como currículo y por supuesto lo bajamos ya a contenidos, a actividades y también a lo que vamos a evaluar. Los medios impresos, utilizamos la prensa nacional para hacer un encartado con esto mismo, y además de la televisión, que tenemos un programa para los diferentes niveles y modalidades con adaptaciones curriculares de educación especial y también el lenguaje inclusivo. Eso es diariamente, 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, de lunes a viernes. Ahora en este momento está el proceso de Cada Familia en una Escuela en vacaciones, acompañando a la familia para dar diferentes alternativas y acompañando las vacaciones escolares. Adelante. La próxima. Bueno, la próxima habla de unos elementos fundamentales que son los pilares de la construcción curricular para la educación a distancia en Venezuela. Ahí realmente nosotros agradecemos a algunos panelistas que nos están acompañando, que en el año escolar pasado hicimos un seminario que tuvo que ver con educación a distancia, donde estuvo Ruth, y realmente nos dio estrategias importantes vinculantes, y en este momento tenemos una mesa también con los organismos unilaterales, donde está Chile, está la UNESCO y está la UNICEF, trabajando especialmente currículos con nuestros directores generales, no solamente de currículos, sino también de los diferentes niveles y modalidades, y donde también estamos los viceministros. Y en este momento nosotros como país trabajamos estos elementos que vamos a compartir con estos organismos unilaterales en este trabajo. Es abreviado y progresivo, es una adaptación priorizada del currículo nacional, el cual se desarrolla de manera gradual en los tiempos del año escolar. Ahí tenemos también algo muy importante que es nacional, pero es contextualizado. Ahí vemos cómo se define a nivel central una estructura de unidades curriculares, de contenidos básicos, que no, como es un plan de emergencia, no es todo el currículo básico nacional, sino son los contenidos fundamentales o que priorizamos y consideramos necesarios para los diferentes niveles y modalidades y garantizar actitudes, competencias para el próximo grado superior. Y ahí también vemos que las bases fundamentales es facilitar la producción curricular local, las potencialidades. Nosotros pudimos cerrar el año escolar también con el Congreso Pedagógico de los Docentes, pero en este momento integramos a la familia, a la comunidad y a los estudiantes, porque pudimos ver cómo ese currículo
y esas unidades se adaptaron en el territorio con diferentes medios y también con diferentes didácticas, y nos permite a nosotros seguir creyendo en que el currículo es contextualizado en cada territorio y en cada municipio. Ahí vemos, es integral y diverso, evita la fragmentación disciplinaria. Nosotros lo vemos de una forma integral, es a través de proyectos de aprendizaje. Ya va que escapa las intervenciones. Ajá. O es una propuesta disciplinaria, avanza con una propuesta integrativa, a la vez combina los saberes de las escuelas con los conocimientos locales, y es muy importante para nosotros las experiencias también de nuestros directivos, de nuestros supervisores y por supuesto de los maestros. Nos dimos cuenta que la pandemia ha hecho reflexionar en la práctica pedagógica, pero también en la evaluación y por supuesto en la planificación escolar. La próxima. Ahí vamos con unas referencias que tomamos ahorita como para nuestro país. Es una escuela nueva en tiempos de pandemia, realmente nadie se quedó atrás, y por supuesto también vimos que nadie quedó de brazos cruzados. Toda la sociedad civil se sumó a que el año escolar terminara, y tenemos también la fiel convicción, y además estamos creando nuevamente en el próximo año escolar. Y por eso decimos que es una escuela social con vínculos aferrados a lo comunitario y por supuesto a lo no presencial, garantizando la vida. La escuela productiva, donde ahí nosotros tenemos en este momento la pedagogía productiva desde el hacer, y aunado también a los motores de la producción de la economía del país, porque como ustedes lo saben, Venezuela es un país petrolero, monoproductor, y nosotros tenemos también diversidad en tierras, y estamos ahí vinculando que la escuela sea productiva, y la tenemos como un eje fundamental también para trabajar en el currículo en este momento de pandemia. La escuela afectiva es muy importante para nosotros. Nos resultó también la vez pasada trabajar lo psicoemocional y seguir trabajando en esa dimensión socioemocional y de apoyo psicosocial a la familia, por supuesto a los maestros, a los directivos, pero especialmente a los niños y a los adolescentes. Ya Ruth nos hacía una caracterización de los adolescentes, y ciertamente es así. Ellos tienen otra etapa que están viviendo, y que bueno, en este momento tienen que quedarse en el hogar con la familia para resguardar y garantizar la vida. La escuela transformadora, reforzar el espíritu crítico, en este momento para nosotros es muy importante. Y ahí lo vinculamos también con la formación del docente, el directivo, los supervisores, donde en este momento nos acompaña la UNESCO, nos acompaña Children y la UNICEF, por supuesto a través del clúster de educación que está en Venezuela, Henry, haciendo un curso en ese proceso de formación. La escuela que cuida, que tiene que ver con desarrollar de prevención, y por supuesto la protección de comunes de nosotros en tiempo de esta crisis sanitaria. Y la última, para culminar, por favor, ahí compartimos unas reflexiones para cerrar, y disculpen el tiempo, ya voy, que no veo que la necesidad, bueno, yo las permito que ustedes las tengan, porque aquí justamente me sale, ya las cambié, la necesidad de un currículo diverso, flexible, que al mismo tiempo sea común y de calidad para todas y todos. Muy importante para Venezuela la calidad educativa. Pocos contenidos no tienen nada que ver con poca calidad educativa. El desafío de articular la política nacional con las propuestas curriculares locales, y por supuesto seguir trabajando la triada, la escuela, la familia y la comunidad. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo, y espero seguir contando con todos ustedes para fortalecer el currículo y la diversidad y la educación en nuestro país. Saludos de parte de Venezuela. Muchas gracias, viceministra. Muchas preguntas para usted en el chat y en la sección de preguntas y respuestas, así que nos vamos a ver en la sección de preguntas y respuestas. Solo quería destacar un elemento que usted mencionó respecto a la territorialidad de la implementación del currículum. Lo que vemos hoy en día es una serie de políticas implementadas muchas veces a nivel central,
y que vemos importantes desafíos asociados a la modificación territorial y sin duda eso es uno de los elementos destacados de este proceso de priorización, ¿no? Cómo consideramos también los territorios diversos en la implementación de los contenidos, conocimientos, habilidades, etcétera. Para continuar en esta conversación, me gustaría invitar al panel a la señora Jesús Honorato, quien es jefa de la Unidad de Currículo del Ministerio de Educación de Chile. Muchísimas gracias por su presencia, Jesús. Sabemos que son tiempos ocupados y caóticos, entonces estos minutos entregados a esta sesión sin duda son muy valiosos. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes a todos también. Espero poder aportar, yo creo que estamos en la misma línea. Escuchaba acá respecto a lo que era este currículum de emergencia, qué interesante. Contarle un poco la experiencia y probablemente los inconvenientes que hemos ido teniendo, que ha hecho que esto sea un tremendo desafío para nosotros como país, como unidad de currículum. Lo primero es, la pregunta tiene relación con estrategias que hemos utilizado en Chile para poder enfrentar este currículum de emergencia. Yo diría que lo primero que nos planteamos con bastante rapidez fue el hecho de que requeríamos un camino que se fuera ajustando, flexible, y que le fuera mostrando a los docentes y al sistema educativo que estábamos acompañándolos en este desafío. No sabíamos qué venía por delante, les estoy hablando de marzo para nosotros, estábamos iniciando nuestra situación de pensar en la suspensión y rápidamente pensamos que requeríamos priorizar. Y aparece este concepto que empieza a aparecer en todas partes, además de priorizar y la necesidad de priorizar el currículum. Entonces, lo primero que pensamos, comunidades, bueno, ¿cómo priorizamos? Nosotros dependemos de un sistema de aseguramiento de la calidad, es decir, en la unidad de currículum uno puede generar un currículum, pero tiene que pasar por una serie de controles y por tanto requeríamos hacer esto en un corto plazo. Pensamos que lo primero de todo, la primera característica era que este currículum debía ser integral, es decir, no podíamos dejar ninguna asignatura atrás, es decir, no podíamos darle preponderancia a unas sobre otras, que podría haber sido, sino que teníamos que tomar todas las asignaturas, y por otro lado, además de eso, teníamos que tomar todas las modalidades, es decir, priorizamos la modalidad para nosotros llamada humanista científico, priorizamos la modalidad técnico profesional, priorizamos el currículum para pueblos originarios, priorizamos el currículum de la modalidad de adultos. Nos pareció que todos debían tener las mismas oportunidades, y ese fue un trabajo muy fuerte, que también se basó en principios. Ya como gobierno se había identificado que nuestro actuar iba a estar supeditado a 4 principios. El primero de todo era la seguridad, el segundo la flexibilidad, el tercero la equidad, y como gran paraguas la calidad. No por hacer menos íbamos a dejar de hacer calidad. Entonces definimos esos principios y iniciamos una construcción en cada una de nuestras asignaturas, pensando en 3 criterios que movilizaron el pensamiento de los equipos de profesionales. El primer criterio es si ese aprendizaje era imprescindible. Nos costó mucho desprendernos de mucho para llegar a pensar qué aprendizaje realmente era necesario para construir el siguiente. ¿Qué aprendizaje iba a permitir que el estudiante diera un paso al año siguiente con una tranquilidad de saber que tiene una base que le permite comprender lo que viene hacia adelante? Por ejemplo, una cosa tan sencilla como en matemática, en primero básico, era necesario aprender y demostrar que sabían sumar y restar, resolver problemas, etcétera, porque dependía de eso el aprendizaje de la división más adelante. Y se identificó como un aprendizaje esencial. También sumamos a este criterio el hecho de que este aprendizaje fuera integrador y significativo, considerando que requeríamos, por sobre todo, dejar en la memoria, en el largo plazo, aprendizajes significativos integrales, de tal manera que nos permitiera generar mucha significatividad en los estudiantes. Entonces fueron 3 criterios que utilizamos, nivel por nivel, de tal manera de ir ajustando este currículum. Pero teníamos el mandato y el desafío de hacerlo flexible. No sabíamos el tiempo, no sabíamos. Y el currículum es cierto que son ciertos objetivos que son anuales, en el caso nuestro, pero teníamos a esa altura, no sabíamos si íbamos a poder retornar, no íbamos a poder retornar, y pensamos en 2 niveles.
un nivel 1 donde estaban los objetivos imprescindibles, aquellos que sabíamos que si no contábamos con esos aprendizajes, probablemente ese niño al año siguiente se iba a ver con más problemas, y dejamos en un nivel 2, es decir, como un elástico, como un acordeón, en el caso de tener más tiempo, aquellos aprendizajes que permitían integrar y con un significado hacia la integración, es decir, con quizá una posibilidad de mayor complejidad en los aprendizajes. Entonces, particularmente ese fue el primer paso que dimos. El segundo paso es definir qué requeríamos para el retorno, además una capacitación, es decir, rápidamente nos articulamos. Yo creo que eso quiero decirlo, fue una tremenda ganancia de esta circunstancia pandemia, es decir, el ministerio, que muchas veces no se articula lo suficiente y perdemos mucha energía, esta vez tuvo un llamado a la central a articularnos. Y por tanto, el centro que se dedica a hacer la capacitación de perfeccionamiento, rápidamente, a los 2 meses, al mes y medio, tenía elaborado cursos que tuvieron una particularidad para el currículum priorizado, pero que integraron las habilidades y el desarrollo de lo socioemocional y el bienestar de los niños en cada uno de los cursos. Eso fue una particularidad que rápidamente la tomamos, que teníamos que atender en primera instancia el bienestar y las capacidades socioemocionales de los niños. Y en ese sentido que se elabora y se inicia la segunda etapa, que se plantea, que es la formulación de un diagnóstico. Es decir, que las escuelas cuando retornen tengan la opción de generar un diagnóstico integral. Integral porque va a evaluar tanto el bienestar con el que están, la capacidad y el bienestar de los niños, como las capacidades socioemocionales, por un lado, como los conocimientos y los aprendizajes y habilidades de lenguaje y matemática, pero del año anterior. Es decir, la agencia que en este caso nosotros tenemos acá en Chile, que se especializa en generar evaluaciones, generó un instrumento que le permitiría a la escuela, en todos sus niveles, poder echar a andar un diagnóstico que es solamente para información interna, pero que le da acceso al profesor de poder entregar los resultados y poder corregírselos en forma inmediata, de tal manera de darle la posibilidad al docente de contar con esa información en forma inmediata. De ahí, en general, construimos un plan que consideraba 2 caminos. La opción para un profesor de armar su propia nivelación, es decir, con una parrilla de recursos que se entregan de tal manera que cada profesor, que es el que mejor lo puede hacer, identifique su debilidad y pueda armar una nivelación y un reforzamiento extenso. Es decir, aquí hemos puesto el énfasis en que es mejor, menos es más, en que es mejor asegurar el dominio de los aprendizajes básicos antes que continuar. Y en ese sentido que tenemos el camino A, arma tu nivelación, y el camino B, para aquellos en la situación de que no tuviesen logros en los aprendizajes del año anterior, es decir, tenemos probablemente una situación bastante crítica, ofrecerles clase a clase todos los materiales para que ese docente pueda enfocarse en los niños y no tener que destinar un tiempo que a veces es harto en generar un material. Sabemos que es el profesional, es el docente el que mejor lo va a lograr, pero aquí estamos apoyándolos a todo andar para que puedan dedicar su máximo tiempo a la comunicación con los apoderados de la familia y principalmente y prioritariamente a los niños y a las niñas. Dentro de ese plan, entonces, viene el segundo punto, la nivelación, y el tercer punto y la tercera etapa del plan que se ha planteado es ya entrar en los objetivos priorizados. Por ejemplo, en matemática primero básico, un currículum vigente, el currículum vigente tiene 20 objetivos, en el currículum priorizado se dejaron 4 objetivos. Por lo tanto, hay un plan para trabajar menos es más profundidad en el menos que son este currículum priorizado. Para tomar aquellos estudiantes que se nos están quedando atrás, voy a cerrar con esto, tenemos una cantidad de estudiantes sin conexión. Tenemos al menos, nosotros consideramos que un 30% de nuestros estudiantes, lo que hemos levantado, tiene la opción verdadera de poder aprender conectado. El resto tiene conectividad por celular, tiene mucho WhatsApp,
pero tiene pocas posibilidades de aprender conectado. Por lo tanto, hemos tenido que diseñar un plan, ahora hacia adelante, un modelo híbrido de enseñanza, en la cual consideramos una plataforma, que es una plataforma espejo, que tiene al profesor, tiene al docente, tiene al estudiante al mismo tiempo, con materiales clase a clase, más el apoderado, con la opción de que los establecimientos puedan entregar también en forma impresa. Ha sido compleja la situación para nosotros en torno al avance por la conectividad, pero sí tenemos un gran desafío como país y en marzo de este año se reinvirtió, se reorientó el presupuesto hacia la conectividad. Por lo tanto, pensamos que vamos a tener más apoyo para poder seguir adelante. Estos grupos vulnerables tienen un plan de acompañamiento, se les va a dar prioridad para poder conectarnos, creemos que alrededor de un 8% promedio podrían no estar conectándose sin ninguna situación de aprendizaje, son nuestro principal foco para todos los planes de acompañamiento y de presencialidad en el retorno. Muchísimas Paula, gracias, no sé si estuve bien. Excelente, estoy impactada por el nivel de adecuación de estos panelistas a los tiempos, porque han sido extraordinarios. De verdad, muchas gracias, María Jesús. Hay hartas preguntas también, así que les invitamos a quedarse, porque sin duda estas preguntas complementan. Vemos muchas preguntas sobre, bueno, y cómo se articuló el ministerio con los territorios, y creo que eso puede ser profundizado y que sin duda van a aportar a quienes nos, de hecho, quienes participan de otros ministerios de educación de la región. Y para continuar esta discusión, me gustaría darle el pase al señor José Luis Gutiérrez Espíndola. José Luis, es director de la Subsecretaría de Educación Básica en México. Muchísimas gracias, José Luis, por estar con nosotras el día de hoy. Ya somos más de 1000 personas conectadas de muchísimos países de la región, así que agradecemos tu disposición a compartir experiencias con nosotros. Muchas gracias. El micrófono es todo tuyo. Gracias, Paula. Buenos días a todas y todos. Yo, si me permiten, les voy a compartir mi pantalla. A ver, no sé si ya la están viendo. Aún no. José Luis, ¿ya estaba abierta la pantalla? Ya. Ahí está, perfecto. Perdón. Bien, bueno, yo para abordar los temas voy a tratar de describir en forma muy resumida algunos de los ajustes realizados en la estrategia para el inminente reinicio del ciclo escolar en el marco de esta emergencia sanitaria. Y mi punto de partida para explicar esto es el compromiso que hizo el secretario de Educación Pública, el licenciado Esteban Moctezuma, de solamente regresar a clases presenciales cuando el semáforo epidemiológico esté en verde. Hacia julio, digamos, cuando estaba cerrando el ciclo escolar anterior, se dio como una fecha referencial tentativa, la del 10 de agosto, y una vez que se cerró el ciclo anterior, empezaron las actividades de preparación a nivel, sobre todo, digamos, de la propia secretaría, y también tratando, digamos, de comunicar a los secretarios de educación de los gobiernos estatales y, evidentemente, al personal educativo a través de los consejos técnicos, todas estas actividades de preparación para esta reapertura de la presencialidad. En ese momento se empezaron a desarrollar lineamientos, protocolos y guías. No es algo que se hubiera ya terminado, pero básicamente se hicieron, digamos, estos lineamientos en 3 grandes ámbitos. En primer término, medidas para garantizar la salud, todo lo que tiene que ver con filtros, sanitización, higiene, dotación de agua, etcétera, etcétera. Un segundo grupo de medidas están pensadas para reorganizar la gestión escolar, digamos, cómo se repiensa, digamos, por ejemplo, las clases, el tiempo de las clases, previsiones para la asistencia alternada por días y por apellidos,
uso de espacios abiertos, etcétera, etcétera. Y un tercer grupo de medidas tienen que ver con la organización propiamente dicha del trabajo pedagógico. Empezando por, evidentemente, la priorización curricular, la planeación del modelo híbrido, que se veía como algo prácticamente obligado, por lo menos en las primeras semanas o meses, y dentro de esas medidas estaban contempladas específicamente las acciones para recuperar aprendizajes y las acciones para prevenir el abandono escolar. Respecto de las primeras, hubo un acuerdo secretarial publicado a principios de julio, en donde se establecía que a partir de una evaluación diagnóstica que hiciera el docente en el aula, y tomando en cuenta que se iba a procurar que fuese el mismo profesor de grupo que el año anterior para asegurar la continuidad y el mejor conocimiento de los estudiantes. Una vez aplicada esta evaluación diagnóstica, vendría un periodo de refuerzo que mínimo tendría que durar 3 semanas, pero que se podría extender el tiempo que se considera prudente a partir, digamos, justamente de esa evaluación diagnóstica. Y respecto de la prevención del abandono escolar, el otro gran efecto negativo de la pandemia, había orientaciones sobre cómo activar el sistema de alerta temprana, cómo aplicar de inmediato un censo que identificara a quienes no siguieron la primera etapa de la estrategia de Aprende en Casa, vinculación permanente con alumnos y con sus familias. Bueno, todo esto ha tenido que ser objeto de replanteamiento, y la razón es que la pandemia no cede, se mantiene un alto nivel de contagios. Todos los estados del país, las 32 entidades federativas que conforman el país, están bien en semáforo rojo o bien en semáforo naranja. Aunque se habla de una ralentización, digamos, de la evolución de la pandemia, no se visualiza, digamos, en el corto plazo que pasemos al semáforo verde. Y por lo tanto, se tomó la decisión de iniciar el ciclo escolar 2021 en una modalidad a distancia. Por lo tanto, se ha tenido que hacer una pausa en la preparación del retorno presencial y reconfigurar algunas de las medidas ya, digamos, decididas. Quiero decir que se trata evidentemente de una decisión que no nos gusta. Estamos muy conscientes de las limitaciones de la modalidad a distancia, sobre todo, digamos, en el marco de las grandes brechas digitales y de otra naturaleza que caracterizan al país, pero bueno, no tenemos en realidad mucho margen de maniobra. En el centro de esta estrategia hemos denominado Aprende en Casa 2, y que estará vigente hasta el momento de retorno. Es una estrategia también en multiplataformas, y de lo que se trata es de ordenar la oferta educativa a nivel nacional, cosa que no ocurrió necesariamente en la primera fase de esta estrategia. La estrategia está basada en la televisión, basada en el razonamiento de que hay aparatos en 94% de los hogares, aunque con problemas de señal, pero se han logrado acuerdos con televisoras públicas y privadas que permiten una buena cobertura. Se seguirá usando para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad la radio comunitaria, la radio indígena, que transmite en lenguas, y el Internet en este contexto será, digamos, un medio complementario. Luego me voy a referir a esto. Aquí ven ustedes algunas características, digamos, de estos programas, pero lo que me interesa subrayar es que los programas televisivos estarán alineados tanto a lo que está establecido en los planes y programas de estudio como en los libros de texto. Al estar alineados, ya vamos a tener los programas televisivos, digamos, los contenidos priorizados, digamos, a nivel central por la Secretaría de Educación. Sí, estarán basados en los aprendizajes fundamentales que ya están identificados en los propios programas de estudio. Esta estrategia empezará a partir del 14 de septiembre, y ahí ustedes pueden ver en la lámina
algunas características adicionales de este arranque. Bueno, ¿cuál es el papel del docente en esta modalidad a distancia? Bueno, creo que será fundamental, siempre es crucial. El papel del maestro está en la primera línea y en este contexto de continuidad de la emergencia sanitaria creo que es fundamental. En primer lugar, es el responsable inicial de un censo de estudiantes por grupo, grado, asignatura, según sea el caso, para detectar a aquellos alumnos que no estuvieron conectados en la primera fase de la estrategia de Aprende en Casa, con los que se ha perdido el vínculo o que se detecta que hay algún riesgo de abandono. Y eso subraya la importancia de la comunicación con estudiantes y sus familias, que esperamos, digamos, se incremente en esta segunda fase. Algunas estimaciones nos dicen que hasta 80% de los profesores estuvieron en contacto con sus alumnos en el cierre del ciclo anterior, pero es una parte importante que no lo estuvo. Son responsables de la evaluación diagnóstica de estudiantes, que pensamos que no solamente es una valoración del nivel de aprendizaje, sino una interiorización en la situación personal y familiar para que justamente los procesos de renivelación sean los más pertinentes. Tienen que valorar hasta qué punto estuvieron o no involucrados en la primera fase, etcétera, etcétera. Y bueno, hay otras tareas importantes, empezando por las que tienen que ver con el apoyo socioemocional a sus estudiantes, que se ha identificado como una tarea fundamental. Y finalmente, la del acompañamiento pedagógico a la estrategia de Aprende en Casa, en Casa 2. Se trata de que estén alineados, porque eso es lo que ocurrió en la primera fase, digamos, una cierta confusión. Estaba la estrategia federal, hubo estrategias, digamos, en televisión y en otros medios de los gobiernos estatales, y los profesores, muchos de ellos siguieron su propia ruta, entonces eso provocó desconcierto. Ahora queremos unificar eso. Aquí están algunos de los recursos de que dispondrán los docentes. No me detengo aquí mayormente en aras del tiempo, pero me interesa llegar a este punto, digamos, que es el central, digamos, de esta mesa, ¿no? Obviamente, en un contexto como el escrito no se pueden cubrir todos los contenidos como si estuviéramos en el aula en tiempos, digamos, previos a la pandemia. Sé que no solamente es una cuestión de tiempo, pero esta es una variable importante, ¿no? De hecho, el modelo a distancia nos complica las cosas, porque no podemos tener a los estudiantes muchas horas frente a la pantalla, ¿no? Se distraen con facilidad. Tendremos que acudir a programas cortos, y aún con el regreso presencial, cuando esto ocurra, habrá menos tiempo disponible. ¿Por qué? Bueno, pues porque consume tiempo la adopción de medidas sanitarias, hay que dedicarle tiempo al refuerzo de los aprendizajes. Si hay una asistencia alternada, como prevemos que la habrá por días y por apellidos, pues también ahí se invertirá tiempo, y tenemos que contar el que se pierda por el cierre de las escuelas ante posibles contagios. Los protocolos indican que si hay un contagio en la escuela, se tendrá que cerrar 2 semanas ese establecimiento escolar. Y en fin, pues esto nos obliga a la priorización de los aprendizajes. Ya como decía, el plan y los programas de estudio vigentes establecen cuáles son los aprendizajes prioritarios, pero en las guías que emitirá la Secretaría de Educación Pública propondrá criterios de carácter indicativo, y serán las y los docentes los que adecuarán estos criterios a su contexto. Hay, sin embargo, 3 grandes criterios básicos que aquí están. Digamos, hay que poner atención a los aprendizajes imprescindibles para adquirir otros aprendizajes. Esto nos focaliza en lectoescritura, pensamiento matemático, selección de su información. Segundo, aprendizajes que fortalezcan la capacidad de resiliencia, y la importancia de las habilidades emocionales y formación en valores, y aprendizajes que respondan a necesidades del contexto, todo lo que tiene que ver con el autocuidado, con la vida saludable, la ética del cuidado.
Y muy relacionado con esto último está el tema de la nueva asignatura. Se está en este momento formalizando esta nueva asignatura que se llama Vida Saludable y contará con su propio espacio en el currículum, pero que procurará un tratamiento transversal vinculándose con otras asignaturas, artes, educación física, formación cívica y ética, etcétera, etcétera. Responde a la coyuntura presente, es la vía para introducir temas que tienen la máxima relevancia en este momento, pero no solo a la coyuntura presente, atiende también a cambios que se han producido en el país en los últimos 50 años. Los expertos hablan de una epidemia, digamos, de diabetes, de obesidad, y entonces este espacio de vida saludable nos permitirá, digamos, atender esas preocupaciones. Y termino refiriéndome al hecho de que la priorización curricular implica apostar por nuevas formas de enseñanza, ¿no? No solamente porque la priorización implica una compactación y los docentes no pueden pretender enseñar tema por tema, aun si se reducen en número, no acabarían nunca. Se requieren formas de enseñanza globalizadora que agrupen temas y que incluso vinculen a distintas disciplinas, ¿no? Que se trabaje mediante proyectos y en lo posible con trabajo de carácter colaborativo. Sé que esto es enormemente difícil en la modalidad de distancia, pero ese es el gran desafío que tenemos. Pues yo hasta aquí dejo mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Destaco un elemento que mencionaste que me parece fundamental, porque una de las demandas que ha surgido es la necesidad de aumentar los vínculos sectoriales entre salud y educación, ¿no? Entonces, cuando ustedes plantean la idea de una nueva asignatura, pensando el foco en ese sentido, me parece extremadamente valioso, y de hecho lo anotamos como una de las experiencias importantes a considerar en los procesos de priorización curricular. Y última, pero no menos importante, nos acompaña el día de hoy Selva Pérez, quien es inspectora técnica del Consejo de Educación Inicial y Primaria de Uruguay. Muchísimas gracias, Selva. Sabemos también que los calendarios están muy copados, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. El micrófono y la cámara es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación, gracias a UNESCO, UNICEF, gracias a América Latina, porque estemos conectados y podamos intercambiar y aprender unos de otros. Yo voy a hacer una participación que quiero aclarar para que se me entienda que ser inspectora técnica de primaria quiere decir que tenemos la responsabilidad de articular desde la decisión política del Consejo esas políticas y articularlas para que el territorio suceda en clave de gestión y de enseñanza, en la micropolítica de centro y de aula. Y que voy a hablar, lo que voy a poner como guía aquí es la experiencia de las decisiones que estuvimos tomando. ¿Sí? Perdón por la interrupción. Te quería pedir si puedes tardar a afirmar tu micrófono, porque tal vez el rebote está haciendo que se genere interferencia. Ah, bueno, lo tengo acá, tal vez ahí. Ahí está perfecto, ¿así? Ahí está perfecto. ¿Se escucha mejor? Gracias. Bien, bien. Bueno, decía entonces que lo que voy a explicar refiere específicamente a lo que ha sucedido en la educación inicial y primaria, más allá de que han habido directivas desde CODICEN del retorno a la presencialidad para toda la educación pública, excepto la universidad, que es un ente autónomo y que no ha vuelto a la presencialidad, que sigue desde en la virtualidad, seguramente en el primer semestre seguro y en el segundo semestre prácticamente también. Entonces voy a hablar referente a las decisiones y a las acciones que hemos tomado a nivel de educación inicial y primaria. Nosotros vivimos también como una cuestión bastante desafiante en nuestro país, que junto con el inicio de la llegada de los primeros casos al Uruguay, también tuvimos el cambio de autoridades, de un nuevo gobierno nacional y por consiguiente de un nuevo consejo, y que significó para todos los uruguayos un gran desafío de poner sobre la mesa y sobre todo el interés supremo de la educación de los niños y adolescentes, y tuvimos que demostrar que por sobre todas las cosas somos ciudadanos uruguayos que creemos en el poder transformador de la educación
y creo que muy gratamente los uruguayos podemos sentirnos orgullosos de haber vivido esa fase de emergencia en un proceso de transición de gobierno, tomando y poniendo lo mejor de cada uno de nosotros, más allá de las diferencias partidarias, que me parece interesante aclararlo. Nosotros vivimos, como ustedes sabrán, a partir del 13 de marzo el apagón, en el que significó trabajar lo educativo desde la virtualidad, una virtualidad que nos sorprendió, pero que nos tomó, digamos que armados con estrategias importantes como es un plan Ceibal que asegura la existencia de dispositivos y de conectividad para todos los niños y adolescentes. Y ahí el gran desafío fue pensarnos desde el punto de vista pedagógico en... ¿Se cortó? Te escuchamos muy bien, Selva. Sí, perdón, porque yo a nivel de la pantalla veo que aparece un zoom y me dio pena que se hubiera cortado. Y como les decía, tuvimos que empezar a planificar desde lo pedagógico cómo alentar a la educación solo desde la virtualidad. Fuimos en busca de la construcción y la reconstrucción y el restablecimiento del vínculo con los niños y las familias. Y en ese momento, incluso paralelamente, se fueron generando acciones de corte asistencial y de contención de las familias, mayormente desde el punto de vista alimentario, porque hubo unas 700 escuelas que nunca cerraron y que estuvieron siempre ofreciendo un servicio de alimentación a través de viandas. Quiere decir que como centro de referencia, al entregar la vianda, también se generaba la posibilidad de entregar a veces material en formato papel en el caso de aquellas familias que no lográbamos que se conectaran por alguna situación en particular. Para poder sostener esa conexión remota, se consiguió que el acceso gratuito a 5 gigas por internet para todas las familias, el acceso gratuito a sitios.edu.uy, y obviamente el acceso gratuito a la plataforma Ceibal incluso para centros educativos privados. Y como les decía, se priorizó específicamente ir al vínculo, construir el vínculo y decirle aquí estamos y estamos para seguir enseñando. Activamos también en ese momento en los centros de tecnología que tenemos en cada una de las jurisdicciones departamentales, que permitió ayornar y acompañar a los docentes para poder instrumentar las medidas educativas a través de la plataforma CREA, y allí nosotros tenemos algunas figuras institucionales como es el director del centro de tecnología de cada jurisdicción departamental, y también tenemos maestros dinamizadores que permitieron acompañar a los maestros y profesores de diferentes áreas en la búsqueda de estrategias diversas para poder implementar las actividades en plataforma CREA. Y aquellos que incluso no lograban que los niños pudieran conectarse a través de plataforma CREA, activaron Zoom, activaron el WhatsApp, activaron programas radiales. Existe también un programa de televisión que se llama Tiempos de Aprender, en el que se ofrecen propuestas educativas. Es decir, e incluso, como decía, se activó también volver a sistemas de cartillas, de material impreso, para dejar incluso, como algunos compañeros nos contaban, en las puertas o en las tranqueras de los medios rurales, actividades para tratar de llegar a todos. Fuimos monitoreando con mucha fuerza también qué porcentaje de niños teníamos desvinculados y cuáles no. Estuvimos en un 4% de desvinculación, después fuimos identificando con la presencia de los maestros comunitarios, que es otra figura institucional y otro programa que tenemos desde hace 15 años en nuestro país, para poder identificar, localizar a cada una de las familias cuyos niños no estaban teniendo vínculo educativo, y de esa manera fuimos tratando de bajar ese porcentaje hasta que comenzó una nueva etapa, que fue la etapa de la presencialidad. Desde el 22 de abril al 29 de junio, nosotros estuvimos integrando gradualmente la apertura de instituciones educativas, tanto de primaria como de secundaria. Hoy tenemos todas las escuelas del Uruguay abiertas, obviamente con un sistema, con un protocolo muy estricto.
dándoles indicaciones muy puntuales a los colectivos docentes de cómo organizarse. Es decir, tuvimos que dar indicaciones desde el punto de vista organizativo y pedagógico para poder revisitar la forma de enseñar, revisitar la forma de organizarnos y que eso redundara, digamos, en una nueva construcción de pedagogía. Nosotros hemos puesto el nombre de la pedagogía de la empatía en este momento porque entendemos que lo que más importa acá es la conexión, pero la conexión, más que la conexión virtual, la conexión, digamos, corpórea, amorosa, espiritual, con cada uno de los niños y de las familias para poder bajar niveles de ansiedad y tratar de estar conectados realmente desde lo sensible, tratando de entender qué le pasa al otro, qué le pasa a ese niño, a ese docente, a esa familia, bajando niveles de ansiedad y tratando de aprovechar en cada instante la oportunidad de aprender. ¿Cómo fuimos entonces volviendo a la presencialidad? Tratando de, en realidad, cómo se fue graduando la vuelta a la presencialidad, se fue graduando empezando por aquellas instituciones que tenían menor cantidad de alumnado, cuyos espacios nos lo permitía, tratando de activar y de reforzar recursos, como fueron, por ejemplo, auxiliares de servicio para profundizar en la limpieza, manteniendo y variando incluso estrategias para mantener el servicio de alimentación. Hoy por hoy estamos ofreciendo el servicio tanto a nivel de viandas como de comedores tradicionales, como de entrega de tickets, como también de transacciones a través del Banco de Previsión Social. Es decir, se fueron tomando decisiones del lado más asistencial y del lado pedagógico para tratar de complementar y apuntar a esa integralidad que hace que la familia se sienta más tranquila, que confíe en las seguridades que la escuela y la institución en general le ofrece desde el punto de vista sanitario y alimenticio, para que tenga esa confianza y se acerque a la institución. Nosotros desde la inspección técnica fuimos dando determinadas orientaciones para ir aprovechando cada uno de esos tiempos en clave de mantener el vínculo y de enseñar. ¿Qué enseñar? Bueno, tratamos de priorizar buscando una enseñanza desde la integralidad, que obviamente aparezca el desarrollo de las competencias esenciales de lingüísticas y de la matemática, pero que no sean enseñadas de una forma lineal, sino que sean enseñadas de una forma totalmente integral, con, digamos que priorizando el concepto de la corporeidad. Cuando nosotros trabajamos la lengua y la matemática, tenemos que pensar que todo tiene relación con el sentir y con la experiencia de ese niño y de esa familia, y que puedo abordar contenidos en clave de la interdisciplinariedad y de la complementariedad. También desde ese momento entramos a activar y a hacer consciente a los docentes que son un cuerpo docente, que el centro educativo es la unidad de análisis y de reflexión, y que todo lo que conforman ese cuerpo docente tiene que sentirse como tal, tiene que sentirse parte, y que toda esta experiencia de entramar escenarios virtuales y presenciales son una oportunidad y un desafío de aprendizaje y de enseñanza constante, y que es necesario relacionar especificidades, relacionar disciplinas para construir un concepto, sea cual sea ese concepto que se va a enseñar y que se pretende que el niño lo aprenda en clave de su proceso. Por lo tanto, estamos poniendo foco en el centro comunidad de análisis, en la trayectoria del estudiante, que es una trayectoria que no nos tiene que generar premura y no nos tiene que generar ansiedad pensando en clave de promoción, sino que tenemos que pensarlo en clave de ciclo. Somos conscientes que nuestra educación, digamos que ofrece a cada familia la oportunidad de que el niño desde los 3 años hasta los 18 años en la enseñanza media pueda transitar un proceso educativo. Y entonces, si pensamos en clave de ciclo, podemos pensar de 3 años a 3er año de escuela, y en ese lugar tenemos que pensar que lo que no se enseñe y no se aprenda en este momento se podrá redistribuir, resignificar en el próximo año, y lo mismo de 4º a 6º año. Tal vez tengamos que poner foco
en los que hoy egresan, en los que hoy van a egresar de la enseñanza primaria y trabajar interinstitucionalmente con secundaria para ver cómo hacemos ese tránsito de nivel primaria a nivel secundaria, pero es lo fundamental pensar que hay un ciclo que da tiempo y que baja niveles de ansiedad para poder tomar las mejores decisiones en clave de conexión con lo que le pasa a ese otro, que es ese niño, ese adolescente, esa familia. Y también pensamos en el desarrollo de competencias que para nada implica vaciarlo de contenidos, sino por todo lo contrario, pensar en cuáles son las competencias que pueden desarrollar esas habilidades para la vida y tomar contenidos que tengan relación incluso con temáticas de fuerte interés. Por eso que estamos orientando a trabajar en proyectos no demasiado abarcativos, proyectos contundentes que realmente reflejen la expectativa y los intereses y las necesidades de los niños y de las familias. La interacción con la familia ha sido fundamental y nosotros consideramos que hoy por hoy tanto la familia como los docentes se han visto totalmente reforzados. ¿Por qué? Porque hoy, al haber transitado una etapa de la experiencia virtual, hoy las familias saben más de cómo trabaja el docente porque lo vio a través de actividades sincrónicas, sea a través de la conferencia de plataforma CREA, de Zoom o de cualquiera de las otras estrategias. Y también el docente sabe más de ese niño porque ha visto en la familia, ha visto el entorno de esa familia, ha compartido clases con los hermanos menores, con los hermanos mayores, hasta con las mascotas. Por lo tanto, que hay un conocimiento más profundo de unos y de otros para formar parte de una verdadera comunidad educativa. Y también la comunidad toda creo que tiene una muy buena experiencia y una muy buena oportunidad para entender más qué significa el educar, porque hoy por hoy en los medios masivos de comunicación se ha instalado la preocupación de la educación. Y creo que nosotros, los técnicos de la educación, tenemos el deber de explicar, de informar, de estar al servicio de ofrecer las mejores argumentaciones para que la familia entienda por dónde tiene que ir este proceso educativo. Hoy necesitamos que esta política educativa sea una política que trascienda la escuela, que trascienda la institución per se y que se instale en la comunidad toda como una preocupación sentida y sensible de que es de todos la responsabilidad de educar, más allá de la profesionalización que tiene el docente y que tiene la obligación de hacerlo, pero todos formamos parte de este gran desafío. Un elemento importante a destacar, para ir cerrando, es que nosotros tenemos, para aplicar esta política curricular, tenemos muchos materiales producidos por maestros uruguayos, como son los cuadernos de lectura y escritura, como son los cuadernos para hacer matemática, como son los portales educativos presentes en plataforma, en el Plan Ceibal y de Uruguay Educa, que genera una cantidad de contenidos digitales y en formato papel que le sirve al maestro para jerarquizar y para tomar ejemplo de por dónde tiene que ir la enseñanza, qué es lo más importante enseñar. Y tenemos también un documento base de análisis curricular que nos determina cuáles son los perfiles de egreso de tercer año y cuáles son los perfiles de egreso de sexto año, que son guía fundamental para que cada docente y para que cada colectivo pueda ir tomando las mejores decisiones. Y nosotros en este momento, en la segunda quincena de agosto, estamos impulsando la aplicación de una evaluación, que es una evaluación en línea, que también tiene su historia en Uruguay, que es una evaluación de carácter formativa, que no busca medición de sistema ni medición de aprendizaje, sino que busca poner en situación de evaluación en lengua, matemática y ciencias naturales a los niños a través de la computadora, apostamos a que los maestros lo hagan cada vez que el niño, en este momento, cuando esté en forma presencial, y para que observe cómo responde el niño ante una propuesta, un ítem de lengua, matemática o ciencias, y que incluso en forma instantánea la evaluación le da la devolución al niño y al maestro para facilitar la metacognición. Esa evaluación se aplica de tercero a sexto año y entendemos que va a ser un gran desafío aplicar en este momento esta evaluación con estos ítems,
porque nos van a dar muchos insumos, muchas evidencias para tomar decisiones de aquí hasta diciembre en cuanto en clave de enseñanza, por dónde tenemos que focalizar, por dónde tenemos que optimizar. Nosotros tenemos un cuerpo inspectivo que se desarrolla su accionar a lo largo y a lo ancho del país, en la figura de inspectores de zona, inspectores departamentales, que ayudan al maestro a tomar, digamos, como una oportunidad de análisis cada una de las señales que nos ofrece esta evaluación en línea para poder, digamos, que tomar las mejores medidas y optimizar el tiempo que nos queda en clave de un año que tiene que ser sí o sí de aprendizaje para todos. Como algún dato que les puedo ofrecer también en cómo se fue dando esta presencialidad, mayormente porque quienes nos están escuchando seguramente todavía no han podido, como nos decían los compañeros, llegar a la presencialidad porque la realidad sanitaria no lo ha permitido. Hemos dado orientaciones, por ejemplo, de formar grupos pequeños, hemos dado la orientación de asegurar un mínimo de 3 horas y media de presencialidad en cada uno de los días de los niños, hemos dado la orientación de organizar esos grupos considerando la realidad de las familias, para que la familia no tenga que ir un día a llevar a un niño y otro día a llevar a un hermanito, es decir, tratando de considerar en esta pedagogía de empatía, considerar cómo se debe organizar cada familia y cada institución atendiendo a los intereses y a la viabilidad que se tiene desde el organizativo. Y desde ese lugar entendemos que nos quedan grandes desafíos y en este momento estamos completando, digamos, la presencialidad del niño con una asistencia remota. Quiere decir que estamos viviendo en este momento un escenario que es mixto, un escenario que considera lo presencial y considera a la virtualidad como un complemento de ese tiempo que no se puede vivir presencialmente. Y el desafío mayor que tenemos desde el punto de vista pedagógico es cómo dar continuidad y complementariedad a las propuestas que se dan desde la presencialidad y se retoman, se refuerzan en la virtualidad, o cómo se comienza algo de la virtualidad y se retoma, se refuerza, se explica desde la presencialidad. Estamos en ese proceso de aprendizaje constante, tratando de acompañar a cada uno de los colectivos docentes en este pienso pedagógico que hace a una focalización y hace a una, digamos, mirada muy, muy profunda en cuanto a determinados sectores de niños. ¿Por qué? Porque en la asistencia presencial nosotros tenemos un porcentaje de asistencia que no ha superado el 75%. Y cuando miramos ese 75% de asistencia de los niños a las escuelas y miramos las categorías de las escuelas, vemos que quienes tienen menor nivel de asistencia son o los más pequeños, o los que tienen mayor discapacidad, o los que pertenecen a lugares de alta vulnerabilidad. Entonces ahí tenemos dos desafíos. Por un lado, el desafío de cómo hacemos para acercarnos a esta población estudiantil que más lo necesita, pero que menos tenemos presente en la escuela, y para ahí activamos otras figuras institucionales como son los maestros de apoyo, maestros itinerantes, los maestros comunitarios, y por otro lado, ¿cómo hacemos que ese 25% que todavía no hemos convencido en general que llegue a la presencialidad, o porque la familia aún tiene temor desde el punto de vista sanitario, o porque no está muy convencido del valor educativo en la presencialidad, porque además todavía no tenemos la obligatoriedad, no hemos vuelto a poder decir desde el punto de vista del educativo es obligatorio llevar sus hijos a la escuela, porque la realidad sanitaria no los permite. Entonces también tenemos el desafío de que nuestra propuesta pedagógica sea atractiva, sea interesante para que el niño quiera venir. O sea que nos plantea la no obligatoriedad establecida hasta el momento, nos plantea ese doble desafío, de mejorar nuestras prácticas y también de convencer o de ir a la búsqueda de esos niños de cuyas familias no han podido o no tienen el nivel, digamos, cultural
que les permita convencerse que la educación es imprescindible en clave de derecho para los niños. Y por último, decirles que tratamos de apuntar específicamente a que todas las figuras institucionales que tenemos en los colectivos docentes, docentes de educación artística, docentes de educación física, docentes de segundas lenguas, se ayornen como parte de ese gran corpus que es el centro educativo para poder trabajar desde la interdisciplinariedad y generar las propuestas integrales que favorezcan el desarrollo de los niños, tratando de establecer calma, tratando de establecer armonía y tratando de sentir que el tiempo, ese tiempo que si es de 3 horas, 3 veces a la semana o 2 veces a la semana presencial, sea intenso, que valga la pena y que genere el deseo de aprender, las ganas de volver a la escuela, las ganas de reencontrarse con sus compañeros y con todos los integrantes del colectivo docente. Muchísimas gracias, Selva. Si miras el chat vas a encontrar además que la explicación respecto al proceso de reapertura fue extremadamente clara y ofrece algunas luces también no solo del desafío actual, sino también los desafíos que vienen con la reapertura, que es un proceso recursivo, que es lento y que significa además generar confianza, ¿no? Que no es uno de los elementos que usualmente pasa desapercibido en este proceso, que lo que en el fondo genera esto es una necesidad de generar confianzas en las comunidades educativas, en todos sus estamentos, no solamente las familias, sino también los docentes y las docentes, el personal educativo ampliado, etc. Tenemos poquito tiempo para las preguntas, pero las preguntas esta vez han sido excelentes, así que quiero al menos poder preguntarles una a cada una. La respuesta debe ser breve y concreta, eso les pido por favor para poder alcanzar con todas y todos los ponentes. José Luis, te voy a pedir también prender tu cámara porque también hay preguntas para ti. Y quiero comenzar con la viceministra de Educación de Venezuela, una experiencia concreta de articulación territorial para la implementación de este currículum modificado y priorizado. Es decir, cómo se llevó a cabo la implementación en lugares más alejados de las capitales y qué acción, si nos puede contar al menos una, de coordinación se ha realizado con ese territorio. Por favor, muchísimas gracias. Nosotros tenemos aquí el estado Amazonas, por ejemplo, diseñaron dentro del plan Cada Familia Mi Escuela, usaron una estrategia 40% radio, pero también en los caños, porque se llega vía fluvial o aéreo, empleamos una estrategia que se llama valija viajera, que es específicamente libros impresos, textos, con revisión de los profesores y los supervisores que estaban por grado, estaban clasificados por grado, las asignaciones y las tareas, y semanalmente se llevaban los cuadernos, primero se dotó de libros, se llevaban los cuadernos y luego retirábamos los cuadernos o los portafolios para evaluar y también para agregar nuevas asignaciones. Ahí específicamente tenemos una vinculación también con los pueblos originarios, indígenas, los caciques, para llevar la alimentación y además otros niveles de gobierno, desde el gobernador, las Fuerzas Armadas, para también llevar el implemento logístico de la comida. Y la radio fue una estrategia que se usó el 40% para llegar a los hogares y las clases. Al igual que Delta Mapuro, es otro estado con esas características que es fluvial, y se usó una metodología donde no llegábamos, se enviaban los cuadernos, se retiraban los cuadernos y eran los pueblos indígenas organizados que pasaban. Hay muchos videos también y sistematizaciones que podemos hacer llegar a la UNESCO para socializar con otros. Es decir, que contextualizamos y usamos diferentes plataformas porque evidentemente allí tenemos problemas eléctricos y también de internet. Y por supuesto nuestros maestros comunitarios, maestros pueblos, organizados junto con la familia para organizar la comida a través del plan de alimentación escolar. Bueno, nosotros, esa es una de las experiencias que caracterizó el plan con el tema de la innovación. La innovación no es nada más el uso de la tecnología, sino también el uso de estrategias oportunas y pertinentes adaptadas a la inclusión de todas y todos. Entonces, muchísimas gracias. Igual puse allí, nosotros tenemos un plan, me preguntaron mucho sobre lo psicosocial, les puse mi correo
nosotros diseñamos una campaña nacional para la familia y para toda la sociedad civil, para la televisión, para la radio y para el Twitter, que nos acompañó UNICEF en ese diseño, pero también hicimos un plan para la familia y para los estudiantes, que está colgado en la página, pero también se lo puedo hacer llegar, y organizamos 10 profesionales del área por cada estado, especialmente los de educación especial, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, para hacer un seguimiento a este plan psicosocial, al igual que en otros países intervino hasta las mascotas en el cuido, el riego, donde eran asentamientos campesinos. Los niños participaron en otras estrategias, la cultura y el deporte fue fundamental en la casa, igual los juegos de mesa, y el horario y la rutina. Bueno, yo espero seguir compartiendo estos espacios, muy enriquecedor escuchar las otras experiencias, colegas. Bueno, nos queda seguir incluyendo y seguir fomentando y creciendo en educación. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Rosángela. Lo que fuiste en minutos, consolidaste una serie de iniciativas prácticas. Además, me parece importante poner atención a la experiencia de Venezuela, en tanto han adoptado una definición de múltiples modalidades, no únicamente en las versiones a distancia con tecnologías como Internet, sino han ocupado otras modalidades que es muy importante destacar, especialmente en poblaciones más vulnerables y marginadas. María Jesús, un poco en la misma línea, quería preguntarte sobre, sabemos que Chile es un país con instituciones bastante fuertes a nivel territorial, y queríamos preguntarte cómo ha operado con el Ministerio de Educación con el trabajo territorial de las regiones y de los municipios, cómo se ha llevado a cabo esa comunicación para el proceso de priorización curricular. Estás con el micrófono apagado. Claramente, como tú lo indicas, aquí ha habido una sorpresa interesante desde la perspectiva de cómo se ha organizado la sociedad civil, y también en el caso de las autoridades ligadas a los municipios. Es decir, hemos tenido mucha fuerza, mucha iniciativa, mucha generosidad para echar a andar iniciativas en torno a, por ejemplo, los medios para las escuelas no conectadas. Por ejemplo, en la televisión hemos tenido iniciativas de agrupaciones que nos están aportando gratuitamente para poder hacer las grabaciones. En el caso de los municipios, organizando todo lo que es la recolección de dispositivos para poder hacer llegar a los establecimientos dispositivos y dar conectividad. Hay también una organización interna en Chile que hace que el ministro de Educación tenga un par en cada región y una organización en cada región que hace que de alguna manera se vaya reproduciendo lo que sucede en la central, y de esta manera hemos podido llegar, en algunos casos con dificultad, como decía, porque no ha sido sencillo, llegar con papel, con lo físico. Aquí en Chile nosotros repartimos, y esa ha sido una clave para nosotros, repartimos y entregamos textos escolares que están en la página aprendenlinea.cl, en la cual trabajamos de mucha calidad. Por lo tanto, todos nuestros niños tienen al menos 5 textos. Y eso fue una clave que rápidamente hicimos ver que era nuestro instrumento de equidad. Asegurábamos que en todas las casas, asegurando que estuviese. ¿Y cómo lo aseguramos? También con el espacio de la alimentación. En Chile se entrega alimentación, entonces se generaron unas canastas de alimentación cada 15 días. Y en ese momento que se entregaba la canasta, aseguramos la entrega de este texto que teníamos justamente en el momento que se generó la suspensión de clase. Nos dimos con la suspensión encima y tuvimos que generar esa conexión rápida para asegurar ese medio. Hemos tenido también apuestas para poder llegar a toda la ruralidad con material físico, con mucha generosidad. Por ejemplo, el mismo Aprendo en Línea, que es toda la plataforma la entregamos a través de pendrives en forma de tal manera que offline, y ahí ha habido mucha generosidad de parte de los municipios y de personas ligadas a las universidades. Entonces, quiero también destacar eso. Las editoriales nos han permitido poner a disposición todos los textos de estudio. Hemos podido poner a disposición
preuniversitario. O sea, aquí hay que valorar mucho a la sociedad civil, cómo nos ha apoyado y nos ha dado ha sido un tremendo puntal para poder enfrentar la baja conectividad, en la posibilidad de llegar a los más vulnerables. Muchísimas gracias, María Jesús. Efectivamente, las modalidades múltiples siguen siendo uno de los caminos para hacer llegar el currículum priorizado a las comunidades más marginadas. Muchísimas gracias. Ahora, José Luis, me gustaría hacerte una pregunta que es bastante precisa y tal vez un poco demasiado precisa, pero especialmente importante para quienes hoy día nos escuchan, porque muchos de ellos y ellas son docentes y nos han señalado, bueno, ¿cuáles son los mejores insumos o la mejor práctica que han llevado a cabo para hacer llegar materiales e insumos del currículum priorizado, a los y las docentes? En el caso de México, sería excelente si nos pudieses hablar un poco de eso. Sí, muy brevemente. Bueno, ¿cómo se hacen llegar no solamente, digamos, estas pautas para priorizar el currículum, sino en general, digamos, todas las comunicaciones? Bueno, nosotros tenemos un sistema federalizado, está la autoridad educativa federal, que es la Secretaría de Educación, que tiene, digamos, responsabilidades de carácter normativo, y están las secretarías de educación de los gobiernos estatales, que son las que operan, digamos, los establecimientos escolares, los que los gestionan. Entonces, digamos, hay una cadena de comunicación, pero aparte, buena parte de toda esta información fluye a través de los consejos técnicos escolares. Los consejos son cuerpos colegiados integrados, digamos, esencialmente por la directora y las y los docentes, que es donde se toman las decisiones que atañen básicamente a la escuela. Se han estado enviando continuamente estas directivas que se discuten en esos consejos técnicos. Ha habido posibilidad incluso de comunicación vía digital. Se preparan habitualmente, más allá de las situaciones de emergencia, habitualmente guías para el consejo técnico, y esa es una manera que relativamente ha funcionado bien, y ha permitido que las y los docentes estén, digamos, como bien informados. Muchísimas gracias, José Luis. Y Selva, hiciste unas menciones que felicitaron muchísimo en el chat sobre educación socioemocional, identificar la dimensión socioemocional del aprendizaje, que usualmente queda en ocasiones invisibilizada por los currículums formales. Tal vez si nos puedes contar alguna práctica de priorización que haya considerado estos aprendizajes y que tú logres destacar como especialmente importante para compartir con el resto de los países de la región. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que lo socioemocional, la orientación que nosotros estamos dando, que es, digamos, expresión de una convicción total, personal e institucional, es que lo socioemocional no tiene que ir separado de lo intelectual, ¿sí? Incluso cuando vos hablas de expresión, por ejemplo, cuando hablas de expresión, uno a veces dice, la expresión es, cuando yo me expreso es lo emocional. No, nadie puede expresarse si no tiene un fundamento intelectual, nadie puede expresarse desde el vacío, ¿no? Entonces, empezando por ahí y considerando que la corporeidad, cuando vos hablas de lo que significa la integralidad del ser, quiere decir que cuando vos hablas de ese lugar, no podés separar lo intelectual de lo emocional. Entonces, nuestra indicación, nuestra orientación es tan llana y tan lisa como decir, si yo no escucho lo que le pasa al niño, si yo no escucho lo que le pasa al docente, si yo no me escucho a mí mismo, no puedo pensar en lo socioemocional. Hablar de lo socioemocional implica justamente no separarlo. Entonces, si yo voy a una clase y pienso, ¿cómo hago una práctica que lleve adelante lo socioemocional? Por lo pronto, si voy a empezar con cualquier tema didáctico que quiera enseñar, yo primero que nada tengo que enseñar y tratar de buscar, de escuchar y conectar qué pasa con ese tema que está en el mundo, que forma parte del hacer cultural, ¿sí?, con la vida de ese niño. Por ejemplo, voy a hablar de, no sé, voy a trabajar una lectura de los loros, ¿sí? Y antes de empezar a decirle, voy a tal página del libro para leer los loros, capaz que me conviene evocar sonidos de cómo suenan los loros y quién ha escuchado un loro, ¿no? Es decir,
creo que nosotros, la orientación que estamos dando, y por eso es que suena tan fuerte lo emocional, es una orientación a decir, yo no puedo enseñar matemática, no puedo enseñar lengua, no puedo enseñar historia, no puedo enseñar física, si no lo relaciono con algo de mi vida, de mi biografía, de mi historia personal. Nosotros siempre le decimos a todos, a los docentes, decimos, hay que cuidar al otro de nosotros mismos. ¿Por qué de nosotros mismos? Porque cada uno tiene que poder escucharse y saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus defectos, cuáles son sus problemas, cuáles son sus frustraciones, porque vos sabés que todo eso forma tu ser y con eso conformás a tu ser docente. Es muy difícil separar eso de la vida. Entonces, si vas con la vida, con tu vida a trabajar en el aula, tenés que pensar que los demás están con su vida para aprender. Entonces, es muy difícil separar. Y nuestro mayor temor es justamente cuando decir, ah, no, lo socioemocional, ahora voy a trabajar socioemocional. Ah, no, ahora voy a trabajar la enseñanza del número racional. No, tiene que ver, ¿sí? ¿Dónde está, cómo puedo relacionar el número racional, ¿sí? con lo socioemocional? Y lo empiezo a enseñar en el momento que uno dice, vamos a compartir, tengo un alfajor, somos dos, ¿qué hacemos? ¿Cómo comemos los dos? Y lo tenemos que compartir, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta despegarme de la mitad del alfajor? ¿Me cuesta mucho, poco, nada? ¿Y cuántas veces me han dicho que tengo que compartir? Ahí ya está lo socioemocional, y ahí ya está relacionado con la racionalidad y con dividir y con repartir. Creo que el mayor problema que tenemos los seres humanos es que fragmentamos lo que no debemos fragmentar. Separamos, es decir, lo disciplinar está perfecto para poder despejar determinado hecho y decir, bueno, acá está la física, acá estoy hablando de fuerza, ¿no? O acá está la química, acá estoy hablando de una combinación, ¿sí? O de una mezcla, ¿sí? De una mezcla homogénea o heterogénea. Pero después yo ya sé que eso, que forma parte de la química y que lo puedo enseñar separado, lo vivo cuando estoy haciendo una receta y cuando mezclé el huevo con la harina para hacer una masa, ¿no? Entonces, lo que nos pasa a los seres humanos, y eso es lo que nosotros queremos hacer consciente a los docentes, es que la fragmentación de las dimensiones intelectual, emocional, espiritual, se puede dar para ser conscientes que está, pero cuando voy a enseñar y cuando voy a aprender, yo tengo que saber que estoy en un paradigma de la complejidad en el que todo se está relacionando y que estamos trabajando por eso hablamos de la pedagogía de la empatía, ¿sí? Porque estamos tratando de tomar conciencia de eso, que quiere decir que si yo quiero enseñar un concepto, lo puedo desnudar para el concepto, pero inmediatamente yo ya sé que ese concepto se va a relacionar inmediatamente con otras dimensiones de la vida emocional y social, y que es eso lo que ayuda a significar y a construir la habilidad para la vida. Es por ahí el concepto. Selva, lo que tú mencionas probablemente nos reafirma que esta es una oportunidad sin precedentes para transformar la educación, ¿no? Totalmente. Y la crisis que estamos viviendo nos ofrece probablemente, en la historia de nuestros estados, nuestros gobiernos y de los ministerios de educación, algunas señales muy interesantes porque ha visibilizado debilidades y fortalezas. Para la última pregunta quiero hacérsela a mi colega Ruth Custodio, porque quienes trabajamos en educación en emergencias sabemos que no es solamente educación en emergencias, es educación en emergencias conectado con los grandes modelos de desarrollo de nuestros países. Y ya que se ha hablado de que esta es una oportunidad sin precedentes para transformar los sistemas educativos nacionales, la pregunta es, ¿qué nos enseña este proceso de priorización curricular y qué elementos podrían ser considerados más allá de la emergencia, considerando las presentaciones que hemos tenido el día de hoy de los países participantes? Gracias, Paula. ¿Me escuchan bien? Ahora sí funciona. Bueno, miren, creo que, a ver, primero lo que nos enseñó esta emergencia es que no estábamos preparados. Sí, definitivamente no. Ahí se cortó el micrófono, querida. Avanzado en los temas de cómo responder a emergencias por desastres, por inundaciones y otras, nos dimos cuenta que no estábamos preparados y que teníamos que trabajar. Nos dimos cuenta también que la misma receta no aplica a todos. Definitivamente tenemos que tener diferentes recetas
y diferentes recetas para poder garantizar ese derecho, y que yo siempre lo digo, quienes me conocen saben que siempre lo digo, el derecho a la educación es un derecho igual que el derecho a la vida, igual que el derecho a la salud, y es un derecho que se tiene que respetar y que se tiene que cumplir en ese mismo nivel. Otra de las grandes cosas que nos ha enseñado es que algunas cosas que considerábamos un privilegio no deberían ser un privilegio, deberían ser un derecho, como por ejemplo la conectividad, como por ejemplo el acceso a las metodologías y a los métodos que tal vez los niños que están en espacios rurales o más vulnerables no los tienen. Nos enseñaron también que somos resilientes, nos enseñaron que los sistemas educativos son fuertes porque déjenme decirles que absolutamente todos los sistemas educativos han buscado la forma de llegar. Y muchas veces otras cuestiones han hecho que eso no sea posible, pero todavía estamos trabajando en eso. Creo que otra de las cosas que va más allá de la emergencia y que nos deja muy claro es que esto no es una respuesta al sector educativo. No se va a poder lograr esta integralidad si no involucramos a los otros sectores. Aquí tiene que participar salud, tiene que participar protección, tienen que participar los sistemas sociales, tiene que participar planificación y financiamiento, porque el tema del financiamiento es bien importante. ¿Cómo queremos que los niños regresen a las escuelas si las escuelas no están preparadas? Las escuelas tienen que tener sistemas de agua y saneamiento que puedan proteger a esos niños, que puedan proteger a los educadores. También nos ha enseñado que nuestros educadores, tal vez al inicio de esto, le tenían mucho miedo a las tecnologías de información. Nos ha enseñado que podemos capacitar a estos maestros y que realmente pueden usar esas herramientas y apoyarse de eso. Y algo bien importante, que esta responsabilidad es compartida y que los padres de familia tienen que participar. Las comunidades tienen que participar y los estudiantes en las decisiones. Yo creo que una de las cosas que yo he visto en algunos países es que para todos los protocolos se han hecho espacios, ¿sí? En algunos países para ver cómo o qué piensan los estudiantes, qué piensan los padres de familia de este regreso y cómo hacerlo. Cuando las cosas son conversadas desde el inicio, definitivamente uno se apodera de eso, se empodera y participa también. Y creo que algo bien importante es la pertinencia y flexibilidad del currículum. Creo que nos ha dado también la pauta de pensar y repensar cómo son nuestros currículums en tiempos normales, ¿sí? ¿Y qué va a pasar después de esta emergencia? Y algo bien importante que yo les dejo es, yo he visto que cuando hay una emergencia se empieza a coordinar la gente, hay mucha adrenalina, la gente empieza a trabajar y trabajamos muchísimo más. Pero se termina la emergencia y volvemos a un estado en el que damos lo que tenemos que dar. No dejemos que eso pase. Es una oportunidad para visibilizar que la educación es importante. Creo que una de las grandes lecciones también es que se ha valorado la labor del docente. Los padres de familia han visto que la escuela va más allá, que el docente no solamente da clases, que la escuela no es solamente un espacio donde el niño va y recibe su clase, es un espacio protector, es un espacio donde el niño tiene acceso a alimentación, a protección, a salud, a espacios de recreación, a socializar. Y creo que eso tenemos que retomarlo y después de esta emergencia tenemos que seguir construyendo estos espacios y seguir logrando que eso que era privilegio ahora sea un derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Probablemente lo que mencionas resume de manera excelente la motivación de esta serie de webinar. He visto en el chat muchísimas preguntas, no solamente asociadas con el tema de hoy, sino con temas transversales. Quiero recordarles que esta ha sido una serie bastante larga. Hemos abordado temas de inclusión de estudiantes con discapacidad, a las soluciones de educación a distancia, profesión docente, educación de la primera infancia y educación preescolar, continuación de trayectorias educativas, educación socioemocional, regreso seguro a la escuela, trabajo intersectorial. Los temas han sido muchísimos. Los invitamos a participar de las grabaciones que ya están en el canal de YouTube, por supuesto, de las sesiones pasadas, pero también de incorporarse a las presentaciones que vienen y a los webinars que vienen. Sabemos que los temas son infinitos, pero hemos intentado priorizar de acuerdo a las conversaciones del chat. Creemos que es fundamental que tengamos conversaciones cada vez más cercanas con diferentes estamentos, y esta oportunidad ha sido una excelente
instancia para que organizaciones a nivel internacional puedan escuchar también las voces de los actores involucrados en la respuesta. Y en ese sentido, les agradecemos muchísimo a quienes participan semana a semana y a quienes van aportando permanentemente nuevas temáticas. Por ejemplo, esta vez tuvimos muchísimas preguntas sobre evaluación y sobre regreso a la escuela. Estamos en coordinación para el webinar de la próxima semana para temas de regreso a la escuela, pero además ya tenemos planificado un webinar dedicado a temas de evaluación, pero con experiencias concretas. Tuvimos la semana pasada uno asociado a evaluación en términos generales, pero sabemos que hay experiencias en aula que han implementado docentes que merecen ser destacadas a nivel regional para iniciar un proceso de diálogo solidario, porque ese es el principio de esta serie, pero además enfocado en las preocupaciones que nos convocan a todas y todos, pensando en lo que mencionaron nuestros invitados, que probablemente se resume en que la educación salva vidas. La educación no solamente es un elemento sectorial específico, sino que es un derecho humano fundamental, como lo planteaba Ruth. Quiero agradecerles a todas y todos los panelistas, quiero agradecer además a todas y todos los participantes. Más de 20 países participaron el día de hoy y más de 1.200 participantes. Quiero además agradecer a mis colegas Luis Pino, Florencia Zafiro, Carolina Jerez, que han estado detrás de bambalinas, no les han visto las caras, pero han sido fundamentales para el desarrollo de esta sesión. Quiero además recordarles que tenemos una página con todas las grabaciones y los recursos, y quiero además hacer una mención especial al Grupo Regional de Educación liderado por UNICEF y Save the Children, porque es el espacio de coordinación que ha permitido que consolidemos recursos y que no dupliquemos instancias, y que tengamos cada vez relaciones más coordinadas entre los países de nuestra región, colaborando con los ministerios de educación. Solamente finalizando diciendo que todos los recursos los han compartido en el chat de YouTube y Zoom, que tenemos nuestras redes sociales activas, comentándoles los seminarios que vienen, y les envío un abrazo afectuoso a quienes se conectaron en diferentes horas de nuestra región. Un abrazo enorme, que tengan un excelente día y tarde. Y muchas gracias a nuestros panelistas. Les envío un abrazo desde un Santiago cálido hasta ahora. Muchas gracias, saludos. Gracias, saludos, hasta luego. Gracias por todo, nos vemos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego, un gusto.